Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, su servidor soy el arquitecto Carlos Fuentes Velázquez. Como lo mencionaba la licenciada, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Arquitectura. Antes que nada, les agradezco su atención para este curso que vamos a iniciar, el cual es un bosquejo en 40 horas de lo que vamos a ver si es que se registran para el día 22 de junio de este propio mes. En este sentido, vamos a ver todo lo que es el marco legal y su aplicación para todo lo que se refiere a lo que es la obra pública y los servicios relacionados con la misma. En este sentido, voy a empezar con enunciar algunos aspectos de la importancia de lo que es conocer el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Vamos a ver el temario, disposiciones generales, con respecto al artículo 134 de la Constitución, que es la que nos mandata justamente que todo lo que se quiera ver acerca de lo que es la obra pública, las adquisiciones, los arrendamientos, los servicios, se va a tener que canalizar a través de la ley correspondiente, y en este caso es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Vamos a ver lo que es el marco legal en la ejecución de la obra, en el sentido de las funciones del residente obra, las funciones de la supervisión externa, las funciones del superintendente, responsables del residente de obra, responsabilidades del residente de la supervisión, responsabilidades del superintendente. ¿Por qué es importante esto? Porque entramos básicamente a una obra y lo primero que manifestamos cuando nos piden que firmemos el contrato es en una de las declaraciones manifestamos que conocemos el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Y ahí empezamos con los problemas, porque desafortunadamente las veces que me han solicitado una asesoría, una intervención, una supervisión, pues me doy cuenta que lo que manifestamos es falsedad. Y de ahí que en primer término nos pueden mandar al artículo 78, 79 de la Ley de Obras Públicas, donde obviamente nos pueden sancionar por manifestar falsedad. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Vamos a ver también lo que corresponde a lo que es las garantías, lo que corresponde también a las observaciones efectuadas por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control, durante la ejecución de las obras y servicios. Obviamente, para manejar su correcta aplicación y conocimiento de la ley, su reglamento y disposiciones aplicables en materia, todo lo vamos a manejar a través de casos prácticos, obviamente, como es la no entrega del anticipo, como es la no disposición del inmueble, que es lo que vamos a ver en estos 40 minutos, y de ahí que se van a formular, obviamente, la serie de preguntas y respuestas que se espera de su parte. Para comenzar, tenemos que la Constitución nos mandata, obviamente, que nos tenemos que apegar a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Pero lo importante de esto es saber, de conformidad con el Código Civil, que el artículo 750 y 751 del Código Civil Federal nos establece que esta ley obviamente va a manejar los bienes inmuebles, porque la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es la ley que maneja los bienes muebles. Recordemos que los bienes muebles son los bienes que se pueden mover de un lado a otro por sí mismos o por una fuerza externa. Esos son los bienes muebles y se manejan a través de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que es el gasto de operación del gobierno. Y el gasto de inversión justamente es la Ley de Obras Públicas que maneja bienes inmuebles, que están obviamente de conformidad con el artículo 750 y 751 del Código Civil. De aquí vamos a entrar a lo que es básicamente la Carta Magna. En el graficado que les estoy presentando van ustedes a observar que tenemos básicamente lo que es la Constitución en el artículo 134 de la misma, donde nos establece que todo lo que es la obra pública y los servicios relacionados con las mismas se van a llevar a cabo a través de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Y esta a su vez dicta la norma y el reglamento dicta el procedimiento para aplicar la norma. Esto debemos entender lo que es importante. La ley nos dicta la norma y el reglamento nos dicta el procedimiento para aplicar esa norma. Es interesante saber y recordar que aquí es derecho administrativo,
no es ni derecho penal ni derecho civil. En derecho penal, por ejemplo, ahí lo que no esté escrito está permitido. Aquí en derecho administrativo, lo que esté escrito es lo permitido, lo demás está prohibido. Recuerdo, lo que esté escrito es lo permitido, lo demás está prohibido. Entonces tenemos que la Constitución que nos mandata a la Ley de Obras Públicas tiene su reglamento, el cual nos dicta los procedimientos para aplicar la norma. De ahí que tenemos disposiciones aplicables en la materia, los cuales los conocemos como los pobalines. ¿Qué son los pobalines? Obviamente, el artículo 1, penúltimo párrafo de la ley, establece que los titulares de las dependencias van a crear los pobalines de cada dependencia o entidad. Esto es de conformidad con la ley y el reglamento. No es lo que quieran poner en los pobalines. Los pobalines es las políticas, bases y lineamientos que establecen las dependencias y entidades de conformidad con la Ley de Obras Públicas y servir relacionados con las mismas. Es importante saber que en este caso el graficado que tenemos, hay dos empresas productivas del Estado que están fuera del ámbito de aplicación de esta ley, que son Pemex y CFE. Ellos tienen su propia ley. Pemex y CFE son empresas productivas del Estado y esta ley establece que están fuera del ámbito de aplicación de esta ley. El siguiente punto que vamos a ver, ya entrando en la materia, son las secretarías facultadas para interpretar la ley. ¿Qué es importante saber quién puede interpretar la ley? No puede venir cualquiera, ni el órgano interno de control, ni nadie que pueda decir yo interpreto. La única facultad para interpretar la ley es la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus respectivas facultades. Todo está escrito en el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas y en el artículo 7 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. En la Secretaría de la Función Pública hay un área muy específica que es la Dirección de Normatividad. Es la única facultada para interpretar la ley. No es todos los elementos de la Secretaría de la Función Pública ni el órgano interno de control, solamente la Dirección de Normatividad para interpretar esta ley a efectos administrativos, ¿sí? Es muy importante que hay que saber por qué, porque muchas veces viene el órgano interno de control y dice, es que yo interpreto. No, señor, usted no interpreta de conformidad con el artículo 8. Siempre hablen, más bien les voy a poner un ejemplo, yo he aprendido a hablar como los abogados, siempre argumentando los artículos de la ley y del reglamento. ¿Para qué? Para que se entienda el órgano interno de control, que conocemos el contenido de la ley, el reglamento, obviamente, y las disposiciones aplicables de la materia. Otro de los puntos que vamos a ver aquí son las leyes supletorias de la ley y su reglamento. Cuando yo no encuentro algo en la ley, puedo irme a las leyes supletorias. En este caso, las leyes supletorias son, obviamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, que están asentados en lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Vuelvo a repetirles, es importante saber todo esto. ¿Por qué? Porque si yo busco algo en la ley y no lo encuentro, porque no está dispuesto, no está establecido, entonces me puedo ir a las supletorias, en este caso, las que le mencioné, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí que vamos a pasar a lo que es el artículo 3, cómo la ley considera obras públicas y cómo considera servicios. Aquí yo voy a hacerles una pequeña pregunta. Ojalá que entre ustedes tengan la oportunidad de razonarla. Pero esto es muy sencillo porque cada vez que voy a dar un curso presencial, me encuentro con que al preguntar ¿qué es conservación y mantenimiento? ¿Es obra pública o es un servicio relacionado con la obra pública? Les doy un segundo para que lo piensen y puedan razonar si es obra pública o es un servicio relacionado con la obra pública. Me imagino que la mayoría, porque así lo he visto, contestó que conservación y mantenimiento es un servicio. Pues todos están equivocados.
porque es obra pública. Esto es increíble que se confirme perfectamente con el artículo 3 de la ley, donde establece claramente que lo que es obras públicas se refiere a construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler. Esto es obra pública. Y de ahí empiezan nuestros problemas, porque cuando yo abro mi contrato y voy a firmar mi contrato, pues tengo que ver justamente cómo es posible que en el contrato no lea yo todas las declaraciones en la dependencia o entidad que me está contratando y justamente verifique yo justamente qué es lo que está asentando, qué tipo de trabajo me está encomendado, si es obra pública o es un servicio relacionado con la obra pública. Yo aquí le estoy poniendo en estos graficados el artículo 3 de la ley y en rojo le estoy poniendo los artículos 234 a 248 del reglamento para que ustedes puedan observar justamente qué es lo que dice respecto a lo que es construir, instalar, ampliar, remodelar, etcétera, restaurar, conservar y mantener. Y aquí vamos a ver lo que se refiere a servicios relacionados con la obra pública. En el artículo 4 de la ley nos dice que servicios relacionados con la obra pública es concebir, diseñar, calcular, investigaciones, estudios, asesorías, consultorías, supervisión, etcétera. Todo lo que se refiere a justamente un servicio que se presta relacionado con la obra pública, ¿sí? De ahí se manejan estudios, mecánicas de suelo, levantamientos topográficos. Todos esos estudios justamente son servicios relacionados con la obra pública y como tal se deben de tomar, no como obra pública. De aquí las disposiciones aplicables en la materia es muy importante que nosotros las conozcamos. ¿Por qué? Porque vienen justamente los pobalines, que les vuelvo a reiterar, son políticas, bases y lineamientos que las dependencias de entidades, cada dependencia de entidad va a crear de conformidad con la Ley de Obras Públicas en el penúltimo párrafo del artículo 1. Va a crear sus pobalines, pero siempre de conformidad con la ley. ¿Qué quiere decir? Si ustedes, voy a ponerles un ejemplo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene unos pobalines. No es lo mismo en la Secretaría de Educación Pública que tiene otros pobalines. Todos son muy semejantes, pero van de conformidad siempre con lo que establece la ley. No puede ser que los pobalines, como a mí me tocó observar alguna vez por ahí de 1985, 86 más o menos, si no me recuerdo, que decían los pobalines, tienen que presentar un sobre de color rojo cuando eran dos sobres, la propuesta técnica, y de color azul la propuesta económica. Yo les pregunté, ¿por qué tienen que decir un sobre de color rojo y azul? Pues eso no está permitido por la ley. Y me decían, es que lo están especificando los pobalines. Le dije, pues no, los pobalines nada más se especifican de conformidad con lo que establece la ley. Recuerden, la ley dicta la norma, el reglamento dicta los procedimientos para aplicar esta norma y los pobalines reiteran y confirman lo que dicta la ley y el reglamento. Espero que hasta ahí no haya preguntas, o si van preguntas, al final las vamos a contestar. Vamos a pasar ya a algo que les va a empezar a interesar. Mi idea fue crear unos graficados que son los que les presento a continuación, porque para mí se me hace un poco difícil decirle a mis compañeros ingenieros y arquitectos qué es lo que es, o sea, cómo se maneja y cómo se aplica una ley, porque no somos abogados. Definitivamente en la carrera nunca nos dieron una materia referida a una ley específica, en este caso la Ley de Obras Públicas. Si algo nos dieron fue algo muy somero. Yo por eso fue la idea de crear estos graficados. Estos graficados, obviamente ustedes van a ver que todo lo que viene en negro es los artículos de la ley, lo que viene en rojo son los artículos del reglamento. Entonces, en este caso voy a ponerles un ejemplo. Vamos a manejar los tiempos para una licitación pública nacional. En este sentido, yo tengo que ver que justamente la licitación pública nacional tiene justamente un espíritu, que es llevar a cabo un proceso concursal
donde se admite la entrada a cualquier persona, obviamente, que tenga las facultades, tenga obviamente la comprobación de que es una empresa o una persona física que tiene justamente todo lo que se refiere y lo que se necesita de acuerdo a las bases de concurso para poder participar en un proceso de licitación pública y llevar a cabo este proceso de evaluación donde me permitan ver qué empresa es la que maneja las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, qué es lo que establece justamente la Carta Magna desde un principio en el artículo 134. Perdón, voy a ponerles un ejemplo, en este caso, de lo que veríamos en una licitación pública. Aquí en el primer recuadrito que tenemos dice convocatoria pública. Entonces, yo tendría que poner justamente lo que es la convocatoria. Abajo tengo un periodo para publicar la convocatoria tanto en Compranet como en Diario Oficial. Después viene lo que es la modificación de la convocatoria, que es factible que se pueda hacer, pero siempre se tiene que mencionar justamente de conformidad con el artículo 34, párrafo último de la Ley de Obras Públicas, qué modificaciones se van a hacer. Pero aquí viene lo más importante para nosotros, que es lo que siempre he visto que no le damos el valor necesario a una visita de obra. Y para mí es muy importante, y ahí empiezan nuestros problemas también, porque enviamos al sitio de ejecución de los trabajos al chofer, con todo el respeto que me merecen los choferes, ¿sí? Van a una visita, firman que asistieron, y la realidad es que en 1 hora, 2 horas, comentan y les pregunta a uno, ¿qué viste? A mí me tocó justamente, le voy a poner ejemplo, en lo que es cuando se hizo la descentralización del INEGI, y nos tocó justamente esa obra, y cuando fue un abogado, con todo el respeto que merecen los abogados, a la visita de obra, que me dijo mi jefe en ese entonces, que vaya el abogado, y cuando regresó le dije, ¿qué viste, abogado? Me dice, hace mucho calor. Dije, bueno, ya sé que en Aguascalientes hace mucho calor. Dije, ¿pero qué más viste el terreno? Ah, pues está planito. Dije, bueno, ya viste que el terreno está planito, pero ¿qué más viste del terreno, de las condiciones? Y dice, pues que hace mucho calor y que hay muchas cantinas cercanas para quitarnos el calor. Le dije, es que eso es lo que no tenemos que ver. Bueno, eso ya después lo veremos. Pero lo importante es ver justamente desde que yo bajo del avión o del transporte terrestre o ferroviario, los tiempos y movimientos hasta el sitio de ejecución de los trabajos. 2, obviamente, los tiempos y movimientos si voy a llevar maquinaria o si hay maquinaria ahí donde yo pueda rentar. Obviamente, tengo que ver con qué sindicatos me voy a contratar. Tengo que ver todo lo relacionado a lo que es básicamente todos los levantamientos topográficos que voy a manejar, los bancos oficiales que me van a dar. Tengo que ver todo lo que es las casas de materiales donde yo voy a poder comprar. Tengo que ver todo lo que se refiere a lo que es el agua, la luz, obviamente, todos los servicios que yo voy a necesitar para poder ejecutar mi obra. Y eso no se ve en 1 hora ni en 2 horas. Y de ahí empiezan nuestros problemas, porque ahí manifestamos en el contrato que si no acudimos, manifestamos que conocemos el sitio de ejecución de los trabajos. Y vuelvo a reiterarles, empiezan nuestros problemas. Por eso en la visita de obra se establece, de conformidad con la ley, que la visita de obra se realizará entre el 4º y el 6º día a partir de la publicación de la convocatoria, para que yo pueda ir y verificar justamente lo que yo requiero, el clima, las condiciones geográficas, etcétera, para que yo pueda ejecutar los trabajos. Y posteriormente, en el mismo periodo, pero en otro evento, llevar a cabo la junta de aclaraciones, donde hay que saber exactamente qué voy a preguntar y no llegar nada más y que les pregunten, ¿va a haber alguna pregunta? ¿Vale la redundancia? No, no hay ninguna. Bueno, nos vemos después ya en la presentación de propuestas. Y es donde vienen otra vez los problemas, porque ahí en las juntas de aclaraciones es donde yo tengo que externar, de conformidad con el artículo 31 de la ley, 39 y 40 del reglamento, cuáles son los procedimientos para que yo pueda intervenir en la junta de aclaraciones, ya sea por Compranet, ya sea presencial. Yo siempre prefiero que sea presencial,
para que justamente estemos viendo, ¿sí?, cuáles son las respuestas que nos dan, que ya hicimos las preguntas con, obviamente, anterioridad, como lo establece la ley y el reglamento. En ese sentido, yo tengo que estar consciente de qué voy a preguntar y cómo lo voy a preguntar para que eso quede establecido en un acta. Esa acta, cuando a mí me contratan para, ahora sí que apoyar a una empresa porque le están imputando algo que no es procedente, pues lo primero que les pido a las empresas es, dame desde tu convocatoria, después tu junta de aclaraciones, tu acta de presentación, y así le voy pidiendo toda la información, porque ahí es donde hubo cambios y modificaciones a la convocatoria. Hasta en la misma junta de aclaraciones puede haber cambios a la convocatoria, que quedan asentados en lo que es el acta de la junta de aclaraciones, que obviamente ya como tal forma parte de la convocatoria. De ahí que pasamos a lo que es la revisión. Obviamente, la dependencia de entidad nos puede hacer una revisión previa al acto de presentación y apertura de proposiciones. Esta revisión es para verificar ellos justamente todo lo que se refiere al artículo 31 y 37 de la ley 59 y 60 del reglamento, donde nosotros vamos a verificar justamente si tenemos la especialidad, si tenemos obviamente la capacidad legal para poder contratar. No nos van a pedir abrir la propuesta técnica económica, que ahora van en un solo paquete, y esta puede ser media hora antes del acto de presentación. Cuando llegamos al acto de presentación, obviamente, ya ahí vamos a, como establece la ley, manifestar bajo protesta, decir, ¿verdad?, que tenemos las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para presentar la propuesta. Esto es interesante porque hay dos manifestaciones que nos exigen, y si no las presentamos, una es la que se nos pide en la Junta de Aclaraciones, cuando dice manifieste que tiene interés en participar en el proceso concursal. Si no presentamos esa manifestación, condicionamos el derecho a inconformarnos. Así de sencillo. Y está condicionado. Si no la presentamos, no nos vamos a poder inconformar. En el acto de presentación tenemos justamente otra manifestación, que es la que les acabo de mencionar, para poder presentar la propuesta. Y de ahí que ya se hace todo el procedimiento concursal, obviamente desde la recepción de las propuestas, lo que es la evaluación de las propuestas, de conformidad con lo que establece el artículo 38, 39, 40, si va a ser un procedimiento binario, si va a ser puntos porcentajes o va a ser costo-beneficio, pues ya lo establecerán desde la convocatoria y así acataremos justamente esas disposiciones. Después vendrá el fallo, el cual debe estar contenido dentro de los 30 días naturales contenidos a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones, y podrá diferirse siempre y cuando no exceda otros 30 días naturales a partir de la fecha programada para el acto de presentación. Este es un ejemplo, se los vuelvo a repetir, de lo que vamos a ver durante todo el curso, si es que se registran justamente en la videoconferencia que vamos a estar el día 22 en adelante. Vamos a ver otro graficado. Mantener los inmuebles en condiciones de operación y mantenimiento. La ley nos establece que es obligatorio mantener los inmuebles en condiciones de operación y mantenimiento. Aquí el artículo 24, fíjense bien, de la ley, ojalá que tengan ahí a la mano su ley para que puedan ver. El artículo 24 de la ley nos indica que la planeación, programación, presupuestación y el gasto de obras y servicios se sujetará acá a qué, a las disposiciones del presupuesto de egresos de la Federación previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los recursos destinados se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. Aquí en el artículo 24 hay algo importante, que en el cuarto párrafo del artículo 24 de la ley establece que justamente los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo son los responsables de ese proyecto. Muchas veces me he encontrado con que nada más nos dan el catálogo de conceptos. Eso lo he visto en otros planetas, sí. Bueno, en otros países lo he visto. Nada más nos dan para concursar el catálogo de conceptos y algunos detalles del programa, etcétera. Pero pues
no nos dan justamente un proyecto ejecutivo. Y la ley establece que nos deben dar cuando menos un alcance tal que nos permita ofertar nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Aquí lo interesante es ver que si ya tenemos justamente esa planeación de parte de la dependencia de entidad, el artículo 18 dice del reglamento, dice que una vez que la Secretaría de Economía, Secretaría de la Función Pública, perdón, la Secretaría de Hacienda dé a conocer las dependencias de entidad su calendario de presupuesto autorizado, estas en términos del artículo 24 de la ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos. Esto es bien importante porque cuando yo veo una convocatoria, de ahí lo primero que ubico es el oficio de autorización del presupuesto. Si no está el oficio, pues yo muchas veces no me inscribo. ¿Por qué? Porque después resulta que pues no hay dinero, o resulta que cancelaron el crédito que se tenía, etcétera, el presupuesto, etcétera, ¿sí? Entonces es importante que desde la convocatoria se vea si se tiene para mantenimiento, para obra, etcétera, todo lo que sea necesario del presupuesto. La Ley de Obras Públicas en su artículo 45 ter dice, tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan a efecto de que sean atendidas en los términos y condiciones en los propios contratos. Recuerden que en estos contratos de obra o de servicios hay justamente órdenes de trabajo. Entonces puede manejarse a través de órdenes de trabajo, que es muy importante, y ver que estos queden asentados en la bitácora. Bitácora. Yo siempre cuando llego a dar una asesoría les digo, denme la mentirácora, perdón, la bitácora. Es que realmente muchas veces cuando reviso la bitácora, pues, está llena de mentiras, o de chismes, o de el contratista no nos trajo las cervezas el día 3 de mayo. Pues no, la bitácora es el único documento oficial y legal dentro de lo que es el contrato de obra pública y de servicios. Así, las dependencias y entidades, según sus características, complejidad, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios. Ahí, cuando formulan sus programas, que se llama POA, Programa Operativo Anual, ahí establecen justamente todo lo que se refiere a las necesidades para poder ejecutar obra, desde lo que es la factibilidad técnica, económica, ecológica, obviamente las licencias de construcción si es necesario, ¿sí? O permisos, que normalmente es lo que procede. Esto es lo que nos maneja justamente lo que es los inmuebles para operación y mantenimiento. Recuerden que cuando ya se tiene una obra en el artículo 69 de la ley, toda la Contraloría de las Dependencias y Entidades deberán establecer justamente el mantenimiento y la observación para que las obras ahora sí, con perdón de ustedes, se mantengan en condiciones de operación y mantenimiento. De aquí vamos a pasar a lo que es la formalización del contrato. Vean ustedes que esto es a través de, volvemos a lo mismo, puros graficados que yo ya he inventado y obviamente trato de que sean los más expresivos para que nosotros, nuestro idioma es palitos, rayitas, colores, pues los entendamos mejor y fácilmente. Aquí viene la firma del contrato y ustedes ven que la firma del contrato tiene 15 días para firmar el contrato y son días naturales. Si el interesado no firma el contrato, la dependencia de entidad podrá determinar no dársela al ganador, sino dársela al segundo o al tercero o al cuarto lugar, siempre y cuando no rebase el 10% sobre la solvente más baja. Esto es lo que establece el artículo 47, párrafo segundo de la ley, y el artículo 81 del reglamento. Aquí viene algo interesante. Cuando yo voy a firmar un contrato, como estoy tan emocionado, no me doy cuenta que el contrato que me van a firmar no viene firmado por el titular. Y espero que recuerden que muchas veces cuando han firmado sus contratos, pues no viene firmado por el titular. Y nada más exclusivamente viene firmado por ustedes. Y entonces aquí viene algo interesante. El artículo 81 del reglamento establece quién debe de firmar primero. Y el que debe de firmar primero es el titular de la dependencia. Y cuando firman ustedes como
empresas contratistas, el día que firman es el día que se establece la fecha del contrato. Y ahí empieza el periodo contractual. Y dentro del periodo contractual está el plazo de ejecución. Recuerden eso. Primero tiene que firmar el titular, porque cuando nos entregan el contrato no tiene ninguna validez y nada más está firmado por nosotros. Entonces, ahí nos tendríamos que ir desde la convocatoria si hay alguna controversia. Es importante, vuelvo a repetirles por qué, porque cada vez que voy a firmar estoy tan emocionado que no me fijo en lo que es las reglas del juego. Algo que tengo que observar desde un principio, desde la convocatoria son las reglas del juego para poderme inscribir. Las bases de la convocatoria son las reglas del juego para poder concursar. Y el contrato son las reglas del juego para poder ejecutar. Para todo hay unas reglas. Si no me fijo en esas reglas, pues entonces ya de antemano estoy entrando con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque en las declaraciones, como les manifesté hace un momento, una de las declaraciones, si no mal recuerdo siempre la segunda declaración del contrato, dice: manifiesto bajo protesta, si es verdad, que conozco el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Y cuando entramos ya a la ejecución de la obra, nos encontramos que nos imputan algo y la realidad es que contestamos con que yo creo, yo pienso, yo imagino. Recuerden que la ley ni es de imaginaciones, ni es de suposiciones, ni es de creencias. La ley establece y dispone lo que se debe de hacer. Lo que está escrito es lo permitido, lo demás está prohibido. En este ejemplo, si no firma uno, pues nos podrán quitar la adjudicación y dársela al segundo, tercero, cuarto, como les decía yo, siempre y cuando no rebase el 10% sobre la solvente más baja. Si la dependencia de entidad no firma, que es uno de los casos más frecuentes, pues yo, sin incurrir en ninguna responsabilidad, puedo decir: ya no quiero hacer nada, ahora me pagan los gastos no recuperables. Fíjense bien, ya después, desde aquí puedo solicitar gastos no recuperables porque no firmó la dependencia de entidad el contrato. Entonces, algo que cambió las condiciones del contrato, ¿sí? Otro de los puntos que para mí es de suma importancia es la subcontratación. Si la dependencia o entidad en la convocatoria no nos manifiesta desde un principio que no va a haber subcontratación, pues yo tengo todo el derecho, de conformidad con la ley y el reglamento, artículo 47, párrafo quinto de la ley, y artículo 47, párrafo quinto del 83 del reglamento, la subcontratación, ¿sí? ¿Qué es subcontratar? Voy a subcontratar justamente lo que se refiere a un trabajo por ejecutar, ¿sí? La mano de obra y los materiales. Es muy diferente a lo que nosotros hacemos cuando estamos ejecutando obra, que contratamos a un maestro, ¿sí? Entonces, ahí lo único que estamos contratando es la mano de obra, no los materiales. Cuando subcontratamos, contratamos mano de obra y materiales. El destajo es diferente, es nada más subcontratar lo que es la mano de obra. En este caso, yo puedo llevar a cabo la subcontratación y hacer hincapié en que la dependencia de entidad me va a dar la autorización para que esté el entendido a qué empresa voy a subcontratar y que esté de acuerdo en la subcontratación. Otro de los puntos que vamos a ver es la cesión de derechos. Han visto ustedes frecuentemente que se maneja ya sea el factoraje y lo que es cadenas productivas. En lo particular, a mí me tocó manejar cadenas productivas. ¿Qué es factoraje y cadenas productivas? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley nos permite, a través de los bancos, si yo tengo un banco con el cual estoy trabajando mis inversiones, yo puedo decirle al banco: ¿tienes el sistema de factoraje? Y me contesta que sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es, así en forma rápida, los requisitos que me van a pedir es darle una copia de mi contrato, y cada vez que yo estime, pasarle una copia de mi estimación. ¿Para qué? Para que él determine en qué momento me va a solicitar que él me pague, obviamente, mi estimación. Este factoraje es importante, ¿por qué? Porque nos da justamente la liquidez a la obra. En ese sentido, si yo le digo: ¿me pagas a una semana? Pues el banco va a pagarme a una semana lo que entre la estimación.
Recordemos que el pago de las estimaciones va dentro de los 20 días naturales a partir de que ya me lo autorice obviamente la supervisión de obras, ¿sí? En este caso el residente, si no hay supervisión, y la residencia y supervisión de obra en el caso que exista supervisión externa, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo tengo siempre liquidez si utilizo el factoraje. Y lo que es las cadenas productivas es algo similar, en donde justamente yo tengo que manejar esa inversión que tengo a través de cadenas productivas. Otro de los puntos que vamos a ver, me voy a pasar un poquito del tiempo, se me disculpan, pero dice no disposición del inmueble. Aquí en no disposición del inmueble, que es algo ya que se presenta frecuentemente para nosotros. De conformidad con el artículo 52 de la ley, la dependencia de entidad deberá poner a disposición del inmueble, deberá poner a disposición el inmueble para la ejecución de los trabajos. Si él no presenta, si la dependencia de entidad no me presenta, el tiempo que tardan en poner en disposición del inmueble es el tiempo que me van a, obviamente, prorrogar, porque aquí el artículo 52 establece claramente que cuando no se pone a disposición del inmueble, me tendrán que prorrogar la fecha de conclusión de los trabajos, que es la que se va a prorrogar el plazo que se tardaron en ponerme a disposición del inmueble. La nueva reprogramación, obviamente, que es justamente esta, es el nuevo plazo de ejecución. Recuerden, lo que se hace es recalendarizar las fechas, porque el programa de ejecución sigue siendo el mismo. Lo único que se hace es ahora sí que reclasificar las fechas de inicio y de terminación de los trabajos. Plazo pactado para la supervisión exactamente inicia antes y termina después. Cuando se hace una reprogramación por la no disposición de inmueble, inician antes pero terminan después. A grandes rasgos, este es lo que vamos a ver, un ejemplo de no disposición del inmueble. Otro de los casos que vamos a ver es justamente la no entrega del anticipo, que es otro de los puntos que siempre sucede en la mayoría de los casos que me ha tocado. Tenemos que el plazo para firmar el contrato, aquí tenemos 15 días naturales. Si la dependencia de entidad no me da el anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, obviamente, ¿qué es lo que procede? Pues levantar un acta para solicitar el diferimiento. Aquí es diferimiento. En el anterior de no disposición del inmueble es prórroga de la fecha de conclusión de los trabajos. Y aquí se dice diferimiento del plazo de ejecución. El plazo que se tarden en entregarme el anticipo es el plazo que me van a prorrogar, a diferir, pero justamente el plazo de ejecución de los trabajos. El plazo son 130 días, estos van a ser otra vez 130 días. Si se tardaron 10 días, obviamente, a la hora que yo hago mi recalendarización, obviamente, yo lo único que tengo que hacer es, voy a diferir 10 días. Y mi plazo de ejecución va a seguir siendo el mismo, ¿de acuerdo? Esto es bien interesante porque en todas las obras que me tocó ver, donde hay anticipo, siempre se tardan en otorgar el anticipo. Ya que ustedes ven que la garantía de anticipo está en el mismo plazo que la firma del contrato y en el mismo plazo para entregar la garantía de cumplimiento, haciendo notar que si no se entregan las garantías de cumplimiento, no se puede firmar el contrato, está condicionado. Entonces, lo interesante de esto es que todos estos graficados los vamos a ver en ejemplos prácticos, como lo estoy poniendo en estos casos, para que ustedes los visualicen más claramente, siempre levantando un acta circunstanciada, llevando a cabo un dictamen técnico por parte de los participantes y un convenio por diferimiento en este caso. En el no disposición de inmueble, tenemos que llevar a cabo un convenio modificatorio, que ahí sí ya se modifica el plazo de ejecución sin modificarse el programa. ¿De acuerdo? Veo que ya hay muchas preguntas, licenciada, y ya me pasé un poquito, pero sí les quise dar un bosquejo de lo que justamente vamos a ver a partir del día 22, para que usted me diga, obviamente, cuáles son las preguntas. Claro, arquitecto, vamos atendiendo las preguntas en este momento.
La primera que tenemos por aquí es de Gustavo Juárez Anguiano. Ajá. El arquitecto mencionó que lo escrito está permitido y lo demás, Está prohibido. lo anterior está ligado al derecho administrativo. Exactamente. Este es derecho administrativo. Si ustedes ven en el artículo 8, tendríamos que leerlo. Se los voy a leer. A la letra dice el artículo, si tienen su ley a la mano, pueden leer el artículo 8 y el artículo 13. Vamos primero al artículo 8. Y dice el artículo 8, que a la letra dice, será responsable de la Secretaría de la Economía, la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta ley para efectos administrativos. Obviamente, por eso se maneja como derecho administrativo. Y aquí, que volvemos a repetirlo, no es derecho penal ni derecho civil, esto es derecho administrativo. Lo que esté escrito es lo permitido, lo demás está prohibido. Nada de que muchas veces contratan a abogados, es que lo que no está prohibido está permitido. No, no. Aquí por eso la ley establece claramente el reglamento lo que se debe de hacer. Muy bien. Ajá. Muy bien. Seguimos con César Martínez. Sí. El proceso indicado en el gráfico de tiempos de licitación, ¿se tiene que seguir exactamente como se indicó? Me refiero a que si los conceptos indicados en rojo son optativos. Gracias. No. En la convocatoria nos marcan desde un principio cuáles son los tiempos y movimientos para una licitación pública. Voy a grandes rasgos establecerlos. El artículo 34, vamos a empezar desde el 31. El artículo 31 establece que la convocatoria se tendrá que manejar a partir del día que se lance la convocatoria en el diario oficial y simultáneamente enviar la Compranet. Y esta, obviamente, estará hasta el día 15 y 16, que obviamente nos transmite la ley, para que se haga el acto de presentación y apertura de proposiciones. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la convocatoria tenemos que contar 16 días para que se haga el acto de presentación y apertura de proposiciones. De ahí que regresamos 6 días, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Estos 6 días siempre deben de quedar libres entre la junta de aclaraciones y el acto de presentación. Esos tiempos ya están definidos en la ley. En todo lo que establece la ley y el reglamento ya están definidos perfectamente obviamente, todos los tiempos y momentos que nos marca para una licitación pública. Pueden ampliarse, pero no disminuirse. Eso en el caso de una LP con plazos normales. En el caso de una LP con, obviamente, plazos reducidos, nos va a decir a partir de la convocatoria hasta cuando menos el día 11, ¿sí? Y el día 11 va a ser el acto de presentación y apertura de proposiciones. Entonces, todo eso es lo que vamos a ampliar un poquito más en lo que es ya justamente el curso del 22, porque en 40 minutos es difícil establecer todos los ejemplos. Para esto yo tengo gráficos hasta una invitación a cuando menos 3 y de una reducción de tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Muy bien. Edgar Bastián nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la fecha de publicación de las LOPS RM que está vigente al día de hoy? ¿Cuál es no escuché bien, perdón. ¿Cuál es la fecha de publicación de la Ley de Obras Públicas que está vigente al día de hoy? Es la del 16 de enero del 2016, o sea, no se ha modificado la ley. Muy bien. Jorge García nos pregunta, cuando se declara desierta una licitación... Nada más permítame tantito recordarle. Siempre sí. Cuando yo voy a dar un curso, siempre me voy a lo que es la Cámara de Diputados y verifico que no se haya modificado la ley ni se haya hecho alguna modificación al reglamento. La última modificación que tenemos es la del 16, ahorita les digo exactamente, es la del 13 de enero del 2016. 13 de enero del 2016. Muy bien. La siguiente es de Jorge García. Cuando se declara desierta una licitación, ¿es válido declararla desierta porque se oferta un monto mayor al previsto por la dependencia? Hay varias opciones.
¿sí? Hay varias opciones. La propia ley y el reglamento establece que, pues, obviamente, los montos que se oferten deben de estar, obviamente, en las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento. Entonces, básicamente, la dependencia de una entidad tiene un rango de aceptación para que lo que es el presupuesto base que ellos tienen, ¿sí? Que nunca se da a conocer a los participantes. Bueno, eso pienso, ¿no? Que nunca se da a conocer a los participantes. Obviamente, sobre ese rango de aceptación es donde a partir del presupuesto base, es donde se tiene un rango permisible para poder aceptar propuestas que, ahora sí, que tengan la capacidad, que tengan, obviamente, todo lo que es la parte técnica y la económica, la capacidad legal, la capacidad financiera, que le dé al Estado las mejores condiciones. Esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y esto es una pregunta muy importante, porque frecuentemente declaran desierta porque está fuera del ámbito, pero ahí, está fuera del monto. Entonces hay que ver qué tanto está fuera del monto, porque si hay un rango de aceptación, como lo establece la ley, obviamente en el sentido de que puede ser una propuesta que esté dentro de lo que es el presupuesto. No siempre debe ajustarse a lo que es el más barato, sino debe ser solvente, más conveniente para el Estado. Y primero tiene que ser solvente técnicamente, después solvente económicamente y que cumpla con las condiciones necesarias. ¿Qué es solvente técnicamente? Que cumpla satisfactoriamente con todo lo que está ofertando en programas, tiempos, movimientos, maquinaria, equipo, personal, etcétera. Y lo que sea solvente económicamente no es como muchas personas, es que tiene dinero la empresa. No, solvente económicamente es que el precio esté dentro de lo que es del precio de mercado, que ahí es donde se ve justamente el rango de acuerdo al presupuesto base, que estén dentro del precio de mercado. Ahí las dependientes entidades se tienen que apegar a un precio de mercado. Por eso es importante para las dependientes entidades hacer la investigación del mercado. Y cuando nosotros nos piden la convocatoria que demos los datos básicos de materiales, de mano de obra, y obviamente la maquinaria equipo, ahí es donde nos están pidiendo dato básico del material. No es el PU, no es el precio unitario, es el dato básico del cemento. O sea, dato básico es de la tonelada de acero, dato básico de todo el material X, ¿sí? Dato básico de la mano de obra es justamente la mano de obra en la localidad correspondiente, que pues, obviamente ya sabemos que ahorita es a nivel nacional, y obviamente el dato básico de la maquinaria de equipo, que es el dato que damos de la maquinaria de equipo justamente. Para eso nos piden los datos básicos de los materiales, maquinaria y equipo. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Sebastián Ruiz. Si existe una programación por parte de la dependencia, ¿puede solicitar el pago de daños y perjuicios? Si existe una programación de la dependencia, pero ¿en qué sentido? Así no entiendo la pregunta. Solamente dice si puedes solicitar el pago de daños y perjuicios. Pero ¿en qué proceso? ¿En el proceso de el acto de presentación? ¿En la ejecución de la obra? O sea, ¿en qué proceso me está haciendo esa pregunta? Muy bien. No dice arquitecto, pero seguimos con la que sigue. Nada más para ayudar un poquito a esa pregunta. En cada proceso, vamos a pensar, yo les presentaba que si el licitante no firma el contrato, pues nos pueden quitar la adjudicación y darse al segundo, tercero, cuarto, sin que rebase el 10% sobre la solvente más baja. Esto es si yo no firmo. Si la dependencia no firma el contrato, este es en un proceso ya donde ya si es una licitación, ya salió un ganador. Si la dependencia ya no firma, yo le puedo solicitar los gastos no recuperables. Por ahí de ahí, ya empezando por todos los gastos no recuperables, son de acuerdo al artículo 70, obviamente párrafo segundo y tercero del reglamento, y obviamente lo que establece el artículo 82 del reglamento. Desde ahí yo puedo solicitarle los gastos no recuperables. ¿Se acordaron ustedes de lo que es el contrato de los chinos? Es un caso muy similar al que me están preguntando. Me imagino que es el ejemplo que me están preguntando. ¿Qué más? De ahí tenemos a Guillermo Plata. Él dice, si la dependencia se lleva un mayor plazo de los 20 días para pagar la estimación,
¿Se puede considerar como retraso en pagos y solicitar prórroga de ejecución? Esta es una excelente pregunta. ¿Qué digo excelente? Esto es lo que se ve directamente en la obra, porque la dependencia de entidad nunca respeta los 20 días naturales que tiene para pagar. Entonces, si no paga dentro de esos 20 días, yo me voy y te voy a dar la respuesta, amigo, para que te vayas directamente ahí y le reclames. Me voy al 127 del reglamento, donde dice que si hay un atraso por la falta de pago de estimaciones, yo puedo solicitar, pero eso sí tiene que ser a solicitud del contratista, yo puedo solicitar una reprogramación sin que existan penas convencionales, ¿sí? Y esa reprogramación sí va a reprogramar todo lo que es básicamente la ejecución de los trabajos. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué más? Muy bien. Osvaldo Marín Jacob, tengo una duda. Como ciudadano, ¿puede entrar o supervisar la evaluación en conjunto con la convocante, las propuestas presentadas por los licitantes? No. Aquí nada más, al procedimiento concursal, yo como cualquier ciudadano, tengo todo el derecho a solicitar entrar al procedimiento concursal. Llámese el acto de junta de declaraciones y llámese el acto de presentación y apertura de proposiciones, ¿sí? Pero como observador, y tengo que firmar un escrito en el que manifiesto que solamente voy a estar en calidad de observador y no voy a poder intervenir en ninguno de los casos, ¿sí? Ni hacer preguntas, solamente mis oídos van a poder escuchar. Yo voy a poner un ejemplo para este participante, que también es muy interesante esta pregunta. Yo como asesor, cuando me piden que los asesores de la convocatoria, como muchas veces no me pueden dar notarialmente el derecho de entrar a una junta de aclaraciones, yo solicito el derecho de entrar como observador, pero ahí estoy junto al que me contrató como asesor. Y pues obviamente un pequeño codazo, yo le estoy diciendo qué tipo de pregunta, o si me tomo los lentes, le digo qué pregunta tiene que hacer, o si me jalo la oreja, yo le digo qué pregunta tiene que hacer. Eso es más o menos. Pero solamente al procedimiento de junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones. Ya la evaluación ya no. Si yo quiero solicitar justamente una inconformidad para que verifiquen lo que es la evaluación, y es muy diferente. Muy bien. La siguiente, José Abraham Mendoza Cortés. Buenas tardes. La convocatoria de licitación solo se debe publicar en el DOF, Gaceta Estatal. En caso de ser una obra municipal, ¿por qué no se publica en Compranet? No. Es que, volvemos al mismo. Esta ley es la Ley de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las mismas, y su reglamento son del ámbito federal. Cuando se hace una obra en un estado, los estados tienen su propia ley de obras públicas y su propio reglamento. Si la obra tiene recursos federales, como lo establece el artículo 1 de esta ley, si la obra tiene recursos federales, se aplica la Ley de Obras Públicas federal, pero no la estatal, y se aplican justamente todos los procedimientos de lo que es la ley federal, que indica que se publica en el Diario Oficial y en Compranet. Esto hay que observarlo bien, porque esta ley obviamente no aplica para obras de los estados, ¿sí? Los estados tienen su propia ley. Voy a ponerles otro ejemplo. El Estado de México tiene su libro 12º, donde es justamente como la Ley de Obras Públicas, pero se llama libro 12º, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Muy bien. Creo que las que siguen son relacionadas con lo que contestó, pero usted me dirá. Ajá. Gil Peregrina Muciño, ¿esto aplica a las obras solo públicas? Sí, son las obras públicas de la federación. De la federación, obviamente, y si son de los estados, cada estado tiene su propia ley. Muy bien. Martina Guetta, ¿qué pasa si la obra es entregada después de la prórroga? ¿Es que, perdón? Es entregada después de la prórroga. ¿Qué Pues pasa ahí, si la obra es entregada después de la prórroga? pues obviamente por parte del contratista, me imagino.
si la obra es entregada, si los trabajos son entregados después de la fecha de terminación, obviamente hay sanciones y muy fuertes, hay penas convencionales, ¿sí? Entonces, pues se puede proceder, lo que vamos a ver también más adelante, o a una rescisión de contrato, que es lo que normalmente se pide la ley, que es el recurso que menos podamos tomar para que se siga con la obra y no se deje en blanco esa obra, porque es muy tardado rescindir un contrato y traer otro contratista, etcétera. Entonces, cuando no se termina la obra en el tiempo establecido, en la fecha establecida, hay penas convencionales, ¿sí? Muy bien, arquitecto. Sí. Tenemos cerca de 39 preguntas más, pero por el tiempo, ya son las 6 de la tarde, vamos a contestar una última. Sí, dígame. Adolfo Olvera nos dice, ¿a partir de qué año quedó fuera la aplicación de esta ley y su reglamento Pemex y CFE? Justamente en la ley que le estoy manifestando, ahí es donde en la última modificación, ahorita le indico para que lo vea, su modificación de que las empresas productivas dicen, esto es importante que lo vean en su artículo 1 para que sepan exactamente dónde quedan. Dice, las empresas productivas dice, los contratos que se eleven las dependencias de entidades o entidades, espérame tantito, porque se me borró, es que estoy abriendo la página. Bueno, es en el artículo 1. Dice, en el primero, segundo, tercer párrafo, dice, las obras públicas servir relacionadas con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidas de la aplicación de este reglamento. Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre del 2008. Y hubo una modificación reformado al 11 del 8 del 2014. Esas son las modificaciones que hubo para lo que es las empresas productivas. Perfecto. Muy bien, arquitecto. Pues si nos quiere ayudar recordándoles a los participantes sobre su curso, en qué horario y bajo qué modalidad estará siendo impartido. Sí, cómo no, licenciada. Pues va a ser a partir del día 22 de este mes y obviamente van a ser en las tardes a partir de las 5 con 4 horas de duración. Si no me recuerdo, licenciada, usted me corrige. Es correcto. El horario es a partir de las 4, es de 4 a 8 de la tarde. 4 a 8, perdón, es lo que se me olvida, 4 a 8. Y va a ser, si no mal recuerdo, lunes, miércoles y viernes. Sí, es correcto. Correcto, lunes, miércoles y viernes, así es. Esto es interesante, les vuelvo a repetir, todas esas preguntas, obviamente yo voy a contestarlas tratando de ser lo más explícito con ustedes y a través de mis graficados que ustedes las conozcan y las tengan precisas porque siempre me he dado cuenta desde que estoy en esto de la obra pública desde 1976 y ya llovió, que siempre se incurre en que manifestamos que conocemos el contenido de la ley de reglamento y definitivamente lo desconocemos. Y ahí cometemos el primer error. Ojalá que se registren para iniciar el día 22 y de ahí en adelante, si no me recuerdo, hasta el día julio, hasta julio del próximo mes. Sí, es correcto. Las sesiones son con duración de lo que usted ya comentó. Y bueno, la duración, las fechas y todo esto pueden consultarlas en www.minería.unam.mx o enviar un correo electrónico a informes@minería.unam.mx. Bueno, pues antes que nada yo les agradezco su atención y ojalá que nos veamos en el curso del día 22. Muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Les recordamos que pueden consultar nuestra oferta académica en www.minería.unam.mx. Agradecemos, por supuesto, al arquitecto el haber compartido este tiempo con nosotros y con ustedes, por supuesto.
Y bueno, les reiteramos que cada mes estamos organizando este tipo de eventos para que podamos llegar a más personas. Gracias a ustedes. El día de hoy tuvimos 310 personas conectadas. Les agradecemos su excelente participación. Y sin más, pues despido esta transmisión dándole las gracias a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Román. Muchísimas gracias, muchas gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Buena tarde, licenciado.